Dan, Tarde. ¿ya listos? ¿Listos? Sí, Doc. Bueno, activamos sus cámaras, chavos, los que tengan que activarlas. Vamos a empezar. ¿Mm? Ok, muchachos. Pues vamos a iniciar con el tema que es ruptura prematura de Recording in membranas. progress. Este tema es muy importante, chavos, porque ya vimos ahorita el tema de amenaza de parto prematuro. Era un tema importante por la cuestión de la sobrevida. Aquí la ruptura prematura de membranas también entra dentro de un punto clave en el diagnóstico de varias de nuestras pacientitas durante el proceso de su estancia en tococirugía. Y para ello, pues bueno, la importancia de todos ustedes, muchachos, de que sepan identificar el diagnóstico de una ruptura prematura de membranas. Es por ello que, pues para mí, me interesa que ustedes tengan, pues obviamente, el conocimiento suficiente para poder llevar a cabo un diagnóstico y una definición adecuada de este padecimiento. Para ello, pues bueno, les recuerdo que la ruptura de membranas, pues simplemente es la ruptura de las membranas amnióticas y estas, pues bueno, se inician antes o una hora antes del trabajo de parto. Hay una diferencia entre ruptura prematura de membranas y ruptura precoz de membranas. Por ejemplo, ¿quién me podría decir cuál es la diferencia entre ruptura prematura de membranas y ruptura precoz de membranas? Porque luego todo es RPM y no, es diferente la definición. ¿Cuál sería? Doctor, ¿sería por el tiempo de las semanas en las que se estén presentando? Ok, las semanas de gestación. Una ruptura prematura, ¿cuándo se presentaría? Prematura de término pudiera ser de 37 semanas de gestación y la de término, después de las 37 y la de pretérmino, una es después de las 37 y la otra es antes de las 37 semanas de gestación. Ok, entonces, ruptura prematura de membrana es cuando se presenta en un embarazo prematuro. Ruptura precoz de membranas es cuando se presenta en un embarazo de término, ¿ok? Entonces ahí es la importancia entre cada uno de ellos. Y aquí tenemos esta tabla donde hablamos sobre las rupturas de membranas y cuándo se presentan dependiendo de las semanas de gestación. Por ejemplo, esta que la podemos colocar como que fuera previable, que es obviamente antes de la semana 23. ¿Cómo se llama antes de la semana 23 la ruptura de membrana, chavos? La aborto inevitable, ¿no? Eso, muy bien. Y ya de ahí vienen todos los conceptos diferentes, ¿no? Después de la semana 23 es una ruptura prematura alejada del término. Y aquí es donde tenemos la importancia del diagnóstico y la sobrevida del producto. La otra está y se coloca que es cerca del término, que vamos entre la semana 32 hasta la 36.6, ¿no? Entonces es muy importante. Y la que se presenta durante el término, ¿no? De la 37 hasta la 42. Es importante que ustedes sepan diferenciar, porque también dependiendo en qué semanas de gestación se presente este padecimiento, pues bueno, es el manejo que le vamos a hacer. Epidemiológicamente, pues estamos pensando que 10% de los embarazos van a tener una ruptura de membranas. Y esto es muy importante, ¿no? Que lo sepamos, porque estamos hablando que es una de cada 10 mujeres que van a presentar este padecimiento. Y de esas una de cada 10 mujeres, 1% son pretérminos. ¿Qué quiere decir? Que literalmente una de cada 100 mujeres embarazadas va a tener una ruptura de prematura de membranas o una ruptura pretérmino. Entonces, de ahí la importancia que nosotros tengamos presente el concepto, ¿no? O la importancia de esta enfermedad.
Muchas de ellas también se van a dar en los partos de término y eso es importante. ¿Por qué? Porque hay pacientitas que inician trabajo de parto y se puede presentar la ruptura. Aunque nosotros hemos platicado que una ruptura sin trabajo de parto es la que nos va a dar la indicación precisa para saber qué es lo que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque durante el trabajo de parto se puede presentar, pero si se presenta antes, ya se considera una urgencia, ¿no? Y tenemos que ingresar a nuestra paciente al servicio de tococirugía. El detalle de esto no es tanto que se presente la ruptura, sino cuándo se presenta y las complicaciones que se van a ir dando, ¿no? La principal complicación que vamos a tener, pues bueno, son embarazos prematuros, que es casi prácticamente el 33% de los casos de las rupturas de membrana. O sea, una de cada tres pacientitas con ruptura de membranas es prematura. Entonces, de ahí la importancia nosotros de saber identificarla adecuadamente. Hay datos clínicos. Ahora, recordar que las membranas ovulares, pues bueno, a final de cuentas tienen dos capas. Tienen la capa amniótica y tienen la capa decidual del corium. El corium, pues bueno, es la que va a estar más cercana a la placenta y el amnios, pues va a ser la capa que va a recubrir completamente a todo el producto. Es como la bolsita, pues, del producto. Y aquí tenemos estas dos funciones. Vemos aquí el producto, vemos su apnios, que es toda su capa que cubre el líquido amniótico, y vemos el saco coriónico, que es literalmente la parte inferior de la placenta, ¿no? O la parte interior de la placenta, que es lo que nosotros tendríamos ubicar como corio y apnios, que son las dos estructuras principales que vamos a ver dentro de la ruptura de membranas. Y tienen sus componentes histológicos. Yo sí le recomendaría que más o menos se los aprendieran o que de plano los apuntaran por si se los pueden preguntar. Y yo les podría decir cuántas capas compone el apnios y de cuántas capas se compone el corium. ¿Qué les llama la atención de aquí? Si se fijan, vean la imagen anterior y vean cuál es el apnios, es este, y el corium este. Pero ¿qué les llama la atención en la cantidad de capas que tiene uno y otro? ¿Qué llama la atención? ¿Quién es el que tiene mayor cantidad de capas? Amnios. Lácteos. Y visualmente, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que el amnios o el corium iba a tener más capas? El Corium. Corium. Sí, ¿no? Porque es mucho más grueso, es la placenta. Pues no, el que está mucho más diferenciado y especializado es el amnios. Y si se fijan, tienen su epitelio, su membrana basal, su capa compacta, la fibroblástica y la intermedia, que es la esponjosa. ¿Y qué es lo que contiene el amnios principalmente? Una gran cantidad de colágeno, ya sea tipo 1, 2, 5 y 4 que le da esa elasticidad o esa distensibilidad a la misma capa. Y también pues tenemos otras capas como la fibronectina, los proteoglicanos, que nos ayudan también a que esa capa, a pesar de que sea elástica, tenga un componente de resistencia. Entonces, de ahí ustedes, muchachos, pues imagínense qué tan especializada está el apneos y qué se necesita hasta para romperse en los casos cuando se dan procesos infecciosos o traumáticos. Y el corium, pues el corium solamente va a tener tres capas, que es la reticular, la membrana basal y el trofoblasto, que son las capas que lo componen, que son un poco más tortuosas, más gruesas, pero tienen menos componente elástico, a diferencia de las capas del apneus, ¿no? Entonces, estas son las estructuras que vamos a ir encontrando en cada una de ellas, ¿ok? Bueno. ¿Cuál es la ventaja del apneus? Y él lo decía, tiene una fuerza tensil que, como vimos, que tiene diferentes tipos de capas, lo cual le da el proceso de elasticidad importante al mismo. ¿Y qué es lo que le puede ayudar? Pues bueno, para que se puedan romper ocupa mucha más presión. Entonces, le da la oportunidad de distenderse como un globo, literalmente. Tiene alta resistencia. El gran problema es que como va avanzando la gestación, las fibras de colágeno y las fibras de fibronectina o los enlaces de fibronectina se van degradando y después cuando ya la paciente llega a un embarazo de término, estos son menores y se vuelve menos distendible y aparte como no tiene fibronectina, pues obviamente se puede romper con mucha mayor facilidad. Entonces es uno de los puntos importantes en la cuestión de las membranas ovulares.
Durante el trabajo de parto tenemos una clasificación de ruptura, muchachos, que es precoz, a tiempo y tardía, ¿ok? Estamos hablando de ruptura de membranas durante la labor de parto, ¿sí? Para que pongan un paréntesis que es durante el parto y es en embarazos de término. Ahorita es puro término, ¿ok? Entonces, la precoz normalmente la vamos a encontrar cuando se da la ruptura de membranas en la fase latente o en la activa, pero en las fases apenas iniciales, ¿ok? Eso de las fases lo vamos a ver ahorita cuando veamos trabajo de parto. A tiempo es cuando se da ya en las fases de desaceleración, cuando ya la pacientita tiene ya 9, 10 de dilatación prácticamente prácticamente en el periodo expulsivo. Y la tardía, pues bueno, es cuando ya el bebito ya está literalmente sacando la cabeza, es cuando, ¡pum!, en ese momento se rompen las membranas. De hecho, actualmente está muy en boga cuando hablamos de parto respetado, así se llama el término, que antes le decían parto humanizado, porque no manches. O sea, pues somos humanos, ¿no? Ni modo que no tengamos partos entre nosotros. Este, que no rompen membranas hasta que se tengan que romper ellas solitas. Y muchas veces se rompe, dejan que la misma membrana dilate, dilate, dilate y te permita la expulsión del producto. Entonces, cuando no se rompe y ya estamos en la fase de expulsión final, pues bueno, se llama tardía. Entonces, sí tenemos que tener estas diferencias: precoz, fase latente y fases iniciales de la fase activa, a tiempo en la fase de desaceleración y la tardía cuando ya se está presentando el periodo expulsivo. Y cuando las encontramos en rupturas prematuras de membranas, la división es esta. Obviamente, antes del trabajo de parto en embarazo de término de 37 semanas, pretérmino cercana al término entre 32 y 36 semanas, 36.6, pretérmino lejana al término entre la 23 y 31, y pues con previa viabilidad o inviables, pues son menores a las 23 semanas de gestación. Es como que una clasificación que también tienen que saber, porque ustedes, hasta el mismo nombre les dice qué es lo que tendríamos que hacer dependiendo cada una del tiempo de ruptura, ¿ok? Bueno, obviamente, hay diversas causas que te pueden dar la ruptura de membranas. La principal y la número uno que lo vamos a estar presentando son los procesos que generen una destrucción de la matriz extracelular de las membranas. Entre ellos, pues son procesos inflamatorios. Y si estoy hablando de procesos inflamatorios, ustedes me podrían decir cuál es la principal causa de ruptura de membranas en cualquier etapa del embarazo. ¿Cuál sería? Infecciones. Eso, procesos infecciosos que, como platicamos ayer, tienen efectos en la decidua materna y obviamente pues generan destrucciones de las fibras de colágena y de fibronectina. Obviamente por ello, pues bueno, van a haber producción de prostaglandinas, de citoquinas, hormonas proteicas, y esto automáticamente me genera degradación de las membranas. Y con ello también pues, la reacción decidual que me va a dar la contractilidad uterina y me va a generar una mayor tensión de las mismas, ¿no? También pueden haber otros factores, ¿no? Los factores traumáticos, obviamente, alteraciones en la colágena de por sí, que una paciente que tuviera un síndrome de Ehlers-Danlos, por ejemplo, que es una alteración a nivel de la colágena, alteraciones autoinmunes, alteraciones metabólicas como la diabetes, pueden ser de los casos principales, pero realmente la principal causa que se está asociando a la ruptura de membranas lo vemos por procesos inflamatorios. Y en esta tablita normalmente lo comentamos, ¿no? Puede ser estrechamiento, oye, que estamos diciendo estrés a nivel de las membranas, y que haya mayor tensión, pues se producen interleucinas y con ello pues destruyen el proceso tensil de la membrana. Defectos locales que podemos tener: decreción de líquido amniótico de las fibras de colágeno, alteraciones amnióticas o de la estructura del colágeno, irritabilidad uterina que habíamos platicado de que se puede dar, como los procesos inflamatorios, y programación de la muerte celular del líquido amniótico, y eso se presenta cuando ya llegan los embarazos a término. Todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a producir
prostaglandinas E2 y prostaglandinas F2 alfa, que son de las principales productoras de contractilidad y procesos inflamatorios en las membranas y por ende, pues bueno, la destrucción de las fibras de colágeno y de fibronectina, ¿no? Y con ello la ruptura de las mismas, ¿sí? O simplemente pues, un traumatismo, pues que se puede generar aumento de presión. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues hay dos diferencias que vamos a tener. Por ejemplo, en rupturas así normales, pues vemos que tenemos el tapón mucoso. Ese tapón mucoso es como la presencia de un moco. Es muy común que una paciente en término llegue con ustedes y tenga la salida del tapón mucoso. Y cuando encontramos la ruptura prematura de membranas, pues sale líquido, así literalmente como si se hubiera orinado la paciente y dicen que es un líquido que va a ser completamente hialino, inoloro, obviamente, va a parecer como si fuera agua de coco, ¿no? Entonces, sí les va a llamar mucho la atención. De hecho, la paciente reporta que salió líquido que le llegó hasta las rodillas. Y para eso, pues bueno, lo que hemos platicado, factores de riesgo, pues ya hemos dicho, expresiones, alteraciones genéticas, trastornos del tejido conectivo, las relaciones, pues bueno, cuando hay factores de riesgo, o sea, eso no quiere decir que no puedan tener relaciones durante el embarazo. Infecciones, que es lo más común que vamos a tener, sobredistensión del útero, por ejemplo, en embarazos gemelares se puede presentar mucho, o las macrosomías, desnutrición o alteraciones nutricias o déficit nutricional, tabaquismo, obviamente destruyen todas las fibras de DNA y obviamente las fibras de colágeno también se destruyen con el tabaco, ¿no? Que serían como que factores de riesgo que podríamos tener. Pero de ellos, pues el proceso infeccioso es el que daña todas estas estructuras y todas las membranas, tanto del córneo como del amnios, y lo que me va a producir, ¡pum!, la ruptura de las membranas. Y para eso, pues bueno, todo lo demás, pues bueno, ya les expliqué, ¿no? Es prácticamente lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Ahora, chavos, viene lo bueno para todos ustedes y va a ser la pregunta que les voy a hacer. Vamos a ver clínicamente cómo voy a detectar y cómo no relacionarlo, porque muchas pacientitas llegan pensando que tienen una ruptura de membranas y a veces son cervicovaginitis, a veces es el mismo flujo vaginal, en algunas pacientitas es la misma orina, pueden tener incontinencia urinaria porque hay compresión obviamente del bebé sobre la vejiga. Entonces nosotros tenemos que descartar que sea una ruptura de membranas y para ello, pues obviamente tenemos ciertas pruebas que llevaríamos a cabo. Por ejemplo, Edgar Alejandro Sánchez Chegue, ¿cuáles serían las pruebas clínicas que vas a utilizar para diagnosticar la ruptura de membranas? ¿Cuáles serían, Edgar Alejandro? Por si tengo 36 y voy a empezar a eliminarlos. ¿No, nada? Bueno, ya se va Edgar. Despídense de Edgar. Doctor, puede Ajá. ser por especuloscopía y nitrazacina, creo que así se llama. Otra Nitrazacina. vez, otra vez. Especuloscopía, lo vi en una guía de práctica clínica y el otro nitrazacina. ¿Cómo se llaman esas pruebas? Especuloscopía, pues es poner un espejo. Exploración física. Ujú. Sí, pero en la especuloscopía sí, le vas a poner un espejo vaginal. A ver, más o menos por ahí vas. A ver, Jesús López, ¿me puedes decir? No, a ver, no tengo alguna No, participación. clínicamente, ¿cómo tú diagnosticas una ruptura de membranas? Ya tu compañera más o menos nos dio una idea. No está mal lo que dijo, está bien, pero nos dio más o Pues menos. guiándonos en base a lo que dijo ella, pues con lo de la visualización del espejo, pues no se va a Ujú. observar el tapón mucoso que No, mencionaba pues ese en no la lo es. diapositiva anterior. Pero ¿qué es No, lo que vas a podría ver? ser O, yo. o, o cómo se llaman las dos pruebas diagnósticas, pues. Mm, no, no tendría. Pudiera ser, doctor, revisando el color
el líquido. Pero pues puede que haya tomado mucha agua y es del mismo color que la orina. Por Pero ecografía. ¿cómo se llaman las pruebas? Bueno, ok, pero necesito confirmar que sea el líquido amniótico. Entonces, número uno, Doctor, ¿es viene ecografía o ultrasonido? no, pues el ultra, pues si veo oligodranos ya, pero tú estás en tu consultorio, en tu comunidad. Entonces, tú tienes tu espejo vaginal, haces una especuloscopía. ¿Qué pruebas haces? Ya que tienes a la paciente, ya te dijo que había salido el líquido amniótico, colocas tu espejo vaginal, ¿qué es lo que haces? Ya le estás viendo el cuellito. ¿Cómo se llaman las dos pruebas que tienes que hacer? Y aparte de esas, tienes que tomar una muestra y de ahí viene el gol estándar para el diagnóstico de la ruptura de membranas. ¿No es por medio de un cultivo? No, qué diablo, si no es infección. Ajá, nada, no les cuadra. Bueno, el diagnóstico se hace por dos maniobras. Cristalografía, doc. La cristalografía es el gol estándar, pero ahorita lo vamos a platicar. Ok, anótelo, cristalografía, gol estándar. Las maniobras que se van a hacer es, ustedes colocan un espejito vaginal, ¿sí? Se lo colocan a la pacientita y en ese momento ustedes visualizan el cervix y van a hacer una maniobra que se llama maniobra de Tarnier. ¿Qué es la maniobra de Tarnier? Pues agarran con pues si quieren con una pincita montada y agarran y empujan el cervix hacia adentro. O la misma presentación la empujan hacia adentro y lo primero que les va a salir es la presencia de agua, ¿no? Va a salir líquido adentro del cervix y eso pues automáticamente es un Tarnier positivo. Con eso confirmamos visualmente la presencia de salida de líquido. Y la otra maniobra se llama maniobra de Valsalva, que la Valsalva simplemente es con el mismo espejo vaginal decirle a la paciente que puje. ¿Cómo es el menú de manzana, señora? Por favor, puje tantito o tápese la nariz y puje tantito y va a salir también líquido amniótico. O sea, son maniobras muy sencillas. Salen. Esas son maniobras físicas. Ahora, lo que ustedes estaban comentando, que comentó la doctora, doctor, y la cristalografía, pues bueno, la cristalografía, pues automáticamente cuando se acumula el líquido en el fondo de saco, ustedes toman una membrana, una muestra de ese líquido, lo colocan en una laminilla y lo van a checar en un microscopio y vamos a tener unas imágenes que se llaman imágenes en el lecho, ¿no? ¿Cuáles son esas imágenes en el lecho? Pues se ven así como ramitas, ¿ok? Entonces, esas van a ser las imágenes principales que van que presentar a todos ustedes, ¿ok? Ahora, otra de las estudios que van a hacer, como dice también su compañera, es la prueba de papel de nitracina. ¿Y esa qué es? Un papel que es así se llama ese papel, lo colocan directamente sobre el líquido amniótico y normalmente les va a dar un pH alcalino, ¿sí? ¿Por qué? Porque si les da pHs ácidos, pues no es líquido amniótico. El líquido amniótico normalmente tiene un pH alcalino, ¿no? Entonces, el líquido amniótico, pues normalmente está entre 7.1 y 7.3 en su pH. Si el gran detalle de la prueba de nitracina es que puedes tener falsos positivos, puedes tener sangre, semen, orina alcalina, vaginosis y tricomuniasis que te pueden cambiar esa prueba y pueden cambiar el color del papel de nitracina. Por eso no entra dentro de los estudios de Gold estándar. Por eso el Gold estándar que vamos a utilizar es el uso de la cristalografía. Miren, en esta imagen tenemos el papel de nitracina, cómo colocamos el espéculo, ponemos la nitracina y nos va a pintar de color azul, ¿no? Nos marca que tiene un pH alcalino. Pero, la verdad, quienes va a darles el gol estándar es cuando yo tengo el líquido amniótico, tomo la muestra y en ese preciso momento tengo esta imagen, que es una imagen en el lecho, así como tú lo estás escuchando, imágenes en el lecho. ¿Cómo son? Como las ramitas, pues como los helechos. Esa es la imagen. ¿Por qué? Porque los cristales o las sales que se encuentran dentro del líquido amniótico, pues se van a cristalizar en el momento del contacto con la laminilla. Entonces es el gol estándar de todos ustedes. Si yo les pregunto, técnicas para diagnóstico
de ruptura de membranas, me dicen maniobras de Valsalva, maniobra de Tarnier, y ya saben cómo hacerlas decentemente. Algunos nada más meten el dedo y de ahí sale el líquido, pero no es correcto, ¿eh? Lo correcto es como se los dije. Y la segunda, gol estándar en el diagnóstico de la ruptura de membranas, pues una cristalografía. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y así se ven, miren, todos los, por el microscopio, y se ven los cristales así, es un hecho, que los van a ver de esta manera. Esta no tanto, este es el helecho normal, así es la plantita, y así es como van a ver los cristales en esta etapa, ¿ok? Bueno, entonces, pues si yo tengo salida de líquido en el fondo del saco posterior por maniobras de Valsalva y Tarnier, tengo una prueba de nitracina positiva y tengo una imagen en el hecho positiva, pues literalmente yo ya tengo el diagnóstico de ruptura de membranas. Pero, pues la verdad, muy pocos de ustedes van a tener el contacto con las pruebas de nitracina. Entonces, una laminilla sí la podemos tener. Y si no, simplemente hagan sus maniobras de Tarnier o de Valsalva, ¿no? Que serían como que el diagnóstico. Cuando ustedes ya vean que salga el líquido amniótico por parte del cervix, más que con ello van a tener el diagnóstico definitivo, ¿ok? Y hay algunas otras pruebas diagnósticas de proteínas que se pueden encontrar a nivel de las membranas, pero la verdad no tienen ninguna indicación como tal. Para mucho siempre van a ser las primeras y siguen siendo las mejores en relación a los diagnósticos. Hay otros casos un poquito ya más agresivos, que hacemos una miocitesis que le pones un tubito pues directamente en la pancita, una aguja y pongo azul de Evans y pues, obviamente tiene que estar diluido y entra en el útero y por la vagina sale azul, ¿no? Pero pues para estar haciendo esas cosas y ponernos en riesgo, con el puro Tarniel y Valsalva tenemos para que tener un diagnóstico adecuado, ¿ok? Hay otros métodos también, pues obviamente que nos dan una idea, ¿no? Por ejemplo, pues un ultrasonido, si yo me dice una paciente que tiene salida de líquido amniótico y yo le hago un ultrasonido y me sale que tiene oligohidratos, que ya no tengo cantidad de líquido suficiente, pues yo creo que agua pasa por mi casa, ¿no? Y eso ya entra como el diagnóstico definitivo, ¿ok? Bueno, ahora, viene algo muy importante para todos ustedes, muchachos. Ya tengo yo el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Ahora, viene el gran detalle. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos presentar la ruptura, por ejemplo, cuando se presenta antes de la semana 26, normalmente va a pasar una semanota, prácticamente en la mayoría de los casos, para que se inicie el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque pues todavía no estaba en las etapas adecuadas para que se iniciara. Entonces, pues más o menos una semana hasta 4 semanitas, pues una semana que inicia desde que el cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya se rompieron, vamos a iniciar el trabajo de parto. Si en cambio se presenta la ruptura entre la semana 28 a la 30, 31, 32, pues más o menos va a pasar en los primeros 4 días de la ruptura, va a empezar con la actividad uterina de la paciente. Y eso es importante porque es un punto en contra que nosotros vamos a tener con nuestras pacientitas en el caso de que inicie la actividad uterina, porque en ese momento tenemos que iniciar los tocolíticos, ¿ok? Tercera, cuando ya se presenta al término, ahí sí ya cambia la cosa, porque cuando se rompe al término las membranas, pues el trabajo de parto inicia por mucho en 24 horas, inicia ya la actividad uterina. Entonces, es importante saber cuánto tiempo vamos a iniciar. También si voy a utilizar tocolíticos o no. Obviamente las de término, pues si es de término, pues si se rompió las membranas, que sigue el trabajo de parto. Pero el gran problema es aquellas pacientitas por encima de la semana 30, 31, 32, donde se puede desencadenar el trabajo de parto, pues casi tempranamente y tengo que iniciar tocolíticos para disminuir su actividad física y me dé la oportunidad, en algunos casos, de madurar a la paciente, de impregnarla antibióticamente y, como dijimos, trasladarlas al siguiente nivel. Ahora, chavos, ya se rompieron las membranas.
si se rompen las membranas, pues por obvias razones, la capa que cubre y protege todo el embarazo y al útero, pues está rota y ya no le está cubriendo. Entonces, más allá de todo, aquí sí tenemos grandes riesgos de presentar corioamnionitis y mucho más porque la principal causa de la ruptura de membranas fueron procesos infecciosos. Entonces, si se fijan, aquí como pongo en esta tablita, prácticamente el 10% de las rupturas de membrana pueden desencadenar una corioamnionitis y puede ser del 3 hasta el 30, pero bueno, en general el 10% de las rupturas de membrana te dan una corio y también se presentan riesgos de infección al neonato como a la mamá. Para ello, pues también la importancia de cómo actuar en el momento o dependiendo de la etapa en cual se presenta la ruptura de membranas. Cuando se produce un poquito más frecuente, pues entre la semana 30 y 32 es cuando más comúnmente tenemos coriamnionitis. Pero pues si damos un tratamiento antibiótico adecuado, profiláctico, ¿para qué bacteria sería el tratamiento profiláctico, chavos? A ver, Verónica Peñafort, ¿para qué bacteria sería? Ayer lo dije en la clase. A ver, Karen Uranga, ¿para qué bacteria? Doctor, es para el Streptococcus beta hemolítico. Eso, muy bien. Streptococcus beta hemolítico, ¿no? Entonces, es el que estábamos platicando el día de ayer, ¿no? Que es el más común. ¿Qué riesgos vamos a tener? Pues obviamente para la mamá, la corioamnionitis, ya les dijimos, la corioamnionitis es la única indicación o la indicación principal que si se presenta corioamnionitis, no importa la edad gestacional, no importa el tiempo de maduración, no importa nada, se tiene que finalizar el embarazo, ¿ok? Y en el caso de los neonatos, pues son los datos de sepsis neonatal, y ahí sí es importante, ¿por qué? Porque se dice que cualquier producto o cualquier neonato que, por ejemplo, cuando se da una ruptura de membranas y pasan 6 horas, yo ya tengo que iniciar una profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque pues tengo una duda de que pueda haber una infección. Ya que pasan aproximadamente 12 horas, es una ley que puede haber un proceso infeccioso y seguimos con la infección. Y cuando pasan más de 18 horas de ruptura de membranas, pues automáticamente el niño va a la terapia, a la UCI, a impregnación antibiótica, porque va a ser un niño infectado. Y eso se los digo porque muchas veces estas rupturas de membranas se presentan en etapas muy tempranas del embarazo, del trabajo de parto. Por ejemplo, que les llega una pacientita que no tiene dilatación, tenía ahí una cervicalfinitis y se le presentó la ruptura, dice, ching, pues voy a inducirlo y pues desde que lo induzco hasta que sale el bebé, pues van a pasar como unas 13, 14, no, va a pasar mucho más, como 2 días pasa más o menos desde la inducción. Entonces, pues en esas pacientitas, mejor lo finalizo vía abdominal y evito que el producto termine en, termine en neonatos, ¿no? Hay que pensar eso importante. Otros riesgos de los que van a tener cuando se da el desprendimiento, la ruptura de membranas, uno de ellos también, chavos, que tenemos que pensar es en el prolapso de cordón, que esa es una emergencia. Si se sale el cordón umbilical en una pacientita que tuviera ruptura de membranas, inmediatamente metemos la mano, empujamos la cabecita y ahí nos quedamos y la metemos a cesárea de urgencia. ¿Por qué? Porque si se sale el cordón por la vagina, lo va a comprimir la cabeza y en ese momento, pues acaba la circulación del bebé. Esa es una emergencia. Es por ello que cualquier paciente que tenga ruptura de membranas tiene que ir a la toco. O sea, es una urgencia. Nada de que, ay, se me rompieron las membranas. Sí, señora, sígale caminando. No, pues, ¿cómo va a caminar con las membranas rotas? Se puede salir del cordón. Y más si son pélvicos, peor tantito, ¿no? Que es cuando más se salen los cordones. Otro de los puntos que decían de complicaciones es el parto por cesárea, pero de ese no hay tanto problema, ese simplemente que lo indiquemos adecuadamente. Otro de los riesgos que podemos tener es el desprendimiento prematuro de placenta. Y ese sí téngalo en contacto, más cuando tenemos una gran cantidad de líquido amniótico.
De repente tenemos una muy buena cantidad de líquido amniótico y se Fíjate, rompe espontáneamente las membranas, se rompen y la presión, ¡pum!, cambia. O sea, cambia directamente la presión. Entonces, en ese preciso momento, pues automáticamente cuando se cambian las presiones, pues se desprende la placenta. Entonces tengo que vigilar. De hecho, aquellas pacientitas que tengan, por ejemplo, accidentes automovilísticos y hay ruptura de membrana, hay que vigilar para ver si no hay, o un traumatismo, a ver si no hay desprendimiento de placenta. Y los otros, que es síndrome de distrés respiratorio e hipoplasia pulmonar. El distrés respiratorio es cuando son prematuros y la hipoplasia pulmonar es cuando también es un prematuro. Y recuerden que el líquido amniótico también tiene funciones específicas. El líquido amniótico también te sirve como un medio de hacer o maduración muscular en el neonato dentro del útero, y aparte te ayuda también para la circulación tanto digestiva como pulmonar. Y entonces niños que han vivido en úteros con poco líquido amniótico, pues pueden tener datos de hipoplasia pulmonar, ¿no? Entonces, todo eso está estrechamente relacionado con el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, chavos? Número uno, tenemos que ver claramente cuáles son los riesgos fetales y maternos dependiendo las semanas de gestación que se esté presentando la ruptura de membrana. A todas las pacientitas, a todas tenemos que darle un seguimiento y tenemos que ingresarlas a la tococirugía, checar la frecuencia cardíaca, contracciones, fiebre que no tenga y dar una prueba sin estrés al bebé. Tenemos que buscar datos que nos sugieran o descartar datos de corioamiolitis, como platicamos el día de ayer, que no tenga taquicardia materna, taquicardia fetal, leucocitosis de 15,000, o sea, de 16,000, la hipersensibilidad uterina, el mal olor de líquido amniótico, y obviamente los de los laboratorios, ¿no? Que platicamos ayer, PCRs mayores a 2, BCG, que les dije, mayores a cuánto les dije la BCG, chavos. Ayer, 35. 35, ok, y los leo pues solamente que se estén elevando. Todos esos datos clínicos de corioamiolitis es urgencia y en ese preciso momento se finaliza el embarazo, no importando la edad gestacional. ¿Ok? En otros casos podemos hacer cultivos, como habían platicado, pero los cultivos, ¿para qué son? Pues para determinar cuál es la bacteria que puede estar presente, más cuando hay un dato de coriomiolitis. Pero la verdad, sabemos que el más común que vamos a encontrar es el Streptococcus beta hemolítico. ¿Ok? Aquí en estos casos, pues bueno, hay algo muy importante. Por ejemplo, en esta tabla nos habla sobre la glucosa en el líquido amniótico. Cuando la glucosa es baja, pues habla de que los leucocitos están trabajando y que las bacterias están consumiendo glucosa. Entonces, ahí también podría ser otro indicativo de coriomiolitis, pero no entra dentro de los criterios. Ok, ahora, ahora sí vámonos al manejo específico. Esto se va a dividir específicamente toda la paciente que rompe las membranas, entra a tococirugía. Si hay trabajo de parto, hay que ver si lo vamos a dejar evolucionar o no, dependiendo las semanas de gestación. Si son rupturas después de la semana 36, podemos dejar que evolucione sin ningún problema. Por abajo de la semana 35, pues hay que darles madurez pulmonar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a instalar? Pues un tratamiento con madurez pulmonar, con tocolíticos parcialmente, o sea, no es para todavía, simplemente lo que madura el pulmón, y obviamente tratar de vigilar al bebito lo más que se pueda, y también estar vigilando que no hayan datos de coriomiolitis. ¿Ok? Bueno, estas fases o este tratamiento lo divido en 3 fases. Durante la primera, bueno, en la fase 1, que es en etapas tempranas, etapas intermedias y ya etapas tardías o de término en las pacientitas. Y de ahí la importancia que vamos a manejar. Por ejemplo, también en los esteroides, tengo que utilizar tanto mis esteroides para la madurez pulmonar como la betametasona y la dexametasona, que las dosis ya se las saben, ¿verdad? ¿Cuáles son las dosis de betametasona?
De betametasona son 2 dosis de 12 miligramos cada 24. Ok, y de Dexa, 4 dosis de 6 miligramos cada 12. ok, sí, y ya acabamos las dosis y esperamos 24 horas. Y si yo quiero hacer un estudio de control, ¿qué estudio solicitaría, chavos? Para saber que ya está maduro ese bebé. ¿No es el índice de lecitina esfingomielina? Excelente, ¿y por encima de cuánto tiene que estar? De 2. De dos, muy bien, en ese preciso, acaban de iluminar mi día. Si tenía yo, me iba a suicidar hace ratito, pero ya por eso, nada más no me suicido el día de hoy. Muchas gracias, muchachos, ¿eh? He recuperado el deseo de vivir esta humanidad. No es cierto, no me voy a suicidar, no me eche. Este, pero bueno, muy bien, chavos, qué bueno que contestaron algo muy padre. No saben qué tan contento estoy. Bueno, entre ustedes y la selección mexicana me tienen bien contento. Entonces, no, por eso sí no ganan. ¿Eh? Entonces, vamos a seguir. Tratamiento, también hay que prevenir, hay que darle profilaxis antibiótica. Eso es importante, chavos. Aquí sí, a diferencia de parto prematuro, que parto prematuro tenemos que ver la causa de la infección, quién lo causó, ¿no? Pero aquí sí yo tengo que poner antibióticos profilácticos contra el estreptococo betemolítico y más porque ya se rompieron las membranas y estoy con el miedo de que aparte de que me dé un acorio, pues al bebito me dé una infección, ¿no? Y pues vamos a dar tratamiento con nuestros betalactámicos, si no tenemos, pues nuestras cefalosporinas, y si si es una pacientita alérgica, pues con clindamicina o eritromicina, como habíamos platicado, ¿ok? Bueno, vamos a dividir las tres fases. Fase 1, antes de las 25 semanas de gestación. Y fíjense cómo viene cada uno de estos, porque quiero que sean ustedes muy, ahora sí que muy directos en el tratamiento y que sean fríos también en el momento, ¿no? Aquí, cuando es en el primer trimestre y es antes de la semana 25, estamos hablando que son embarazos muy lejanos al término. Entonces, obviamente, en estos tipos de embarazos, lo primero que se les dice a los familiares es que la verdad, son bebés muy prematuros. Vamos a ver dos cosas importantes. No va a iniciar actividad uterina, ¿por qué? Porque va a tardar mucho en iniciar, pero hay alto riesgo de coriomionitis. Aparte, de aquí hasta que llegue al término o a que tengamos maduración pulmonar, pues va a faltar mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, en algunos casos se inicia tratamiento y el tratamiento es número 1, dar impregnación antibiótica para estreptococo betemolítico y vigilamos a las pacientes. Si se fijan, aquí se especifica bien una semanita de manejo antibiótico y vigilo lo más que pueda llegar al término del embarazo. En la mayoría de los casos no les damos corticosteroides. ¿Por qué, chavos? Porque platicamos que las semanas pico o las semanas ideales para el inicio de corticosteroides que pueden tener mejor efectividad va entre la semana 28 y 32. Antes de eso, pues estamos batallando, ¿no? En el tratamiento, mejor antes de iniciarle maduración pulmonar y recuerden que los esteroides también disminuyen la inmunidad obviamente de la madre. En ese momento, primero mejor impregnamos, vigilamos qué tanto es la salida de líquido amniótico, le damos tren de Lemur a las pacientitas, y estamos hidratándolas para que el producto empiece a producir orina lo más que se pueda. Cuando son rupturas altas, por ejemplo, que la ruptura no se dio en la parte baja del útero o de las membranas, pues muchas veces se sellan y ya con eso tenemos el tratamiento y vemos cómo el líquido aumenta. En otros casos, pues simplemente, pues dejamos que evolucionen. Y en otros, que son los más, serios, se platican con los familiares y si la verdad, los familiares se les explica que si nace, tiene altas posibilidades de tener daño neurológico. Entonces, pues se hace la inducción y es legal que se pueda hacer una inducción en un embarazo en estas semanitas de gestación, ¿no? Obviamente por la viabilidad que va a tener el producto y los defectos que va a presentarse. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo veo que ustedes están revisando una pacientita de 24 o 23 semanitas de gestación y le están poniendo esteroides, o ustedes lo vean
cuando estén en su internado y vean que le ponen esteroides y le ponen tocolíticos, en ese momento se alejan de ellos y le avisan a quien más confianza le tengan, porque van a decir, uy, porque el chico la única indicación de poner tocolíticos es que tenga actividad uterina, ¿no? Entonces, si no tiene actividad, no tiene caso, ¿no? Entonces, es importante, muchachos. ¿Sale? Fase 2, que es una de las etapas cúspides para ustedes, va entre la 25 y la 32 semanas. Aquí es donde más estamos haciendo hincapié en el tratamiento de las rupturas de membrana, porque es una etapa muy noble o muy lábil para el producto, porque está en la etapa de apenas iniciar el desarrollo pulmonar adecuado. Y con ello, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se rompen las membranas, yo me manejo expectante, o sea, no inicio tocolíticos todavía, administro eso sí, profilaxis antibiótica, ahí, y aquí sí inicien con los esteroides. Como les dije, lo ideal es 28 a 32, pero si después de la semana 25 ya, chavos, iníciale esteroides a los pacientitos de cualquiera de los dos esquemas e intentamos el tratamiento antibiótico por una semanita. Recuerden que entre más tiempo el bebito pase con la mamá, pues más sobrevida por cada día que esté en la pancita de su mami. Por eso le va a dar, ese es el chiste, nosotros tenerlos el mayor tiempo posible dentro del útero, ¿no? A estos bebés. Y pues obviamente los tocolíticos solamente los utilizaremos si empezara con actividad uterina. Pero estas pacientitas de 25 a 32, ¿qué dijimos? ¿En cuánto tiempo iniciarían actividad uterina? Como en una semana, más o menos. Entonces, es como que mantenerlas así al margen, ¿no? En la mayoría de ellas. ¿Ok? Los esteroides, pues ya sabemos las dosis, 6 miligramos intravenosos o intramusculares cada 12 horas por 2 días y betametarsona 12 intramuscular o intravenoso cada 12 horas, cada 24 horas, perdón, por 2 días, ¿no? Eso es muy importante, chavos, para que ustedes los tengan bien anotados. ¿Ok? Y pues mitad del tercer trimestre, que también es otro de los puntos muy claves, es la semana 32 y la 34. Aquí sí vamos a hacer hincapié en todo el manejo completo. Primero, llega la pacientita con ustedes, vemos cómo está el proceso de la ruptura, también la actividad uterina y qué tantas modificaciones cervicales tiene. Si empieza con actividad uterina, pues iniciamos aquí sí, se inician tocolíticos, no profilácticos. El tocolítico, recuerden que lo vamos a iniciar cuando inicie actividad uterina, para que no nos estén desgastando desde antes a la pacientita. Vamos a iniciar obviamente los maduradores pulmonares y hasta la semana 34.6. Después de eso, pues ya no, ¿verdad? Le vamos a dar la profilaxis antibiótica y pues bueno, vamos a vigilar a las pacientitas adecuadamente, ¿no? Cuando te dicen evitar corticosteroides y tocolíticos, eso normalmente es cuando si yo corroboro que hay madurez pulmonar, pues ya no hay problemita, pero si no hay madurez pulmonar, se pueden administrar con toda ley. Y los tocolíticos, chavos, es solamente cuando inicien actividad uterina a las pacientes, ¿ok? Y los de término, pues bueno, aquí el término no es porque sea realmente de término esa ruptura, pero cuando ya estamos hablando de que son embarazos por encima de la semana 34.6, o sea, 35 en adelante, estamos hablando que son pacientitos que ya tienen su factor surfactante, ya lo está produciendo su pulmoncito. Entonces, muchos de ellos con a estas pacientitos, pues aquí sí la indicación de inhibirlos, pues no está tan precisa. Solamente que iniciaran con actividad uterina. Maduradores pulmonares tampoco, no se ha comprobado que tengan alguna eficacia porque ya producen su propio surfactante. ¿Cómo lo puedo saber? Ya dijimos, su lecitina con esfingomilina, tomamos la muestra y ahí vamos a darnos cuenta, ¿ok? Y si vemos que ya tiene todas las condiciones para finalizarlo, pues inducimos el trabajo de parto y que salga de preferencia por parto. ¿Por qué va a salir de por parto de preferencia, chavos? Y dicho es uno de los puntos que ayer tenemos que platicar con parto prematuro. De preferencia por parto, porque le va a dar mayor desarrollo pulmonar y adaptabilidad a la expulsión.
No es lo mismo que te saquen una cesárea así súper rápido, pues no le das estados de estrés al bebé. En cambio, durante el trabajo de parto, se somete a un estado de estrés el producto a tal grado de que cuando nace pulmonarmente tiene una mejor respuesta. ¿Ok? A diferencia de la cesárea. Y eso se los digo, ¿por qué? Porque muchas veces los quieren finalizar por cesárea, pues ya inmediatamente cuando están aquí, y no, a excepción de ciertos casos se puede dar la inducción y hay que estar vigilando el trabajo de parto de estas pacientes. Obviamente, pues a todas ellas se les tiene que dar impregnación antibiótica, que es lo más importante, y ya por vida de Dios a estos ya no les pongan esteroides, ¿no? Entonces, es importante. De ello, pues bueno, hay que recordar que las infecciones, pues es lo que más me va a importar, y si tengo datos de corioamnionitis en ese momento, no importando la edad gestacional, finalizo el parto. ¿Dudas del tratamiento, chavos? ¿De las 3 fases, de las 4 fases? ¿No? Entonces, si les llega una pacientita de 23.5 semanas de gestación, con ruptura de membranas de 3 horas de evolución, le toman un ultrasonido y le sale líquido amniótico de 7, y ustedes hacen Tarnier Valsalva, le salió positivo, alguien se llevó la cristalografía, salió positivo, la paciente pues está sintomática, nada más salía de líquido. ¿Qué es lo que hacen con esa paciente? Impregnación antibiótica primero. La hospitalizan, ¿sí? Le impregnan antibióticamente, ¿verdad? Eso. Le ponen maduradores pulmonares, ¿verdad? ¿Le van a poner maduradores pulmonares? No, Corríjame, No. pues. Dígame, no, no, doctor, todavía no, usted es loco. No, Le digo, no, porque la se función ponen de a partir ustedes de las es. 28. Ándale, de hecho lo vamos a poner en la siguiente etapa, ¿no? A partir de las 25 ya los puedes iniciar. Es importante, chavos, por eso, ojo, ¿eh? Yo les puedo decir, el tratamiento ideal es esto, y ustedes, no, pues si le ponen maduradores, ¿para qué le vas a poner maduradores? Ni va a funcionar para nada, ¿no? Entonces, tocolisis le tienen que poner solamente que tuviera actividad uterina, pero si no tiene, no le pongan absolutamente nada. Y si les llega una pacientita de 35.1 semanas de gestación, ruptura de membranas, viene con actividad uterina, tiene 2 contracciones en 10 minutos, ¿qué es lo que le hacen? Se le rompió hace 3 horas sus membranas. ¿Qué hacen con esa paciente? ¿cuántas semanas dijo? Inducir con oxitocina 35.1. para el parto. Inducir con oxitocina, ¿no? Para el trabajo de Sí, parto. ya Pero hay. ya, ajá, ok, pero ella ya trae Impregno de antibiótico. 2 contracciones, ya tiene 2 contracciones y tiene 2 centímetros de dilatación, 3. Pues la dejamos, ¿no? Entonces, ¿la ingresamos o la dejamos afuera? No Ingresamos. regresamos. Van para Exacto. adentro. Ingresa. Y le impregnamos, le vamos a poner esteroides, ¿verdad? Ella también. No, No, Ya No, ya de no. pues, ya no se le pone, no, pues no, ¿por qué? No, Porque ya no. y usted va a porque ya decir, es pues no, del factor surfactante. eso chingados, así es como tienen que contestar para que no los agarre. Acuérdense que una de las funciones de ustedes es que, pues, contradigan con conocimientos al que está ahí. Pues, no, tampoco sean ojetes, ¿no? No va a decir, ay, doctor, usted no es cierto. No, o sea, ojalá esté bien el doctor. Hace rato estaba viendo un capítulo de Doctor House, y ¿por qué crees que Doctor House tenía a sus ayudantes, a sus 3 médicos, para que lo porque eran los contradijeran? mejores. No, aparte de eso, para que los contradijera. ¿Por qué? Porque no todo era, él tenía que correlacionar y tener dudas. Si todo él decía que era cierto, se iba a equivocar. Entonces aquí lo mismo es parte de la enseñanza al debate. Entonces, muy bien, muchachos, excelentes. Ah, doctor, Dígame. ¿puede regresarle a la fase 3? Es que no noté bien el tratamiento. Pues ahorita estoy en fase 4, pues ahorita, no, hablas de, Ajá, de la de, fase 3 del yo tratamiento. creo que de Super Saiyajin. Ajá. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, fase 3, recuerden que es la etapa de las 32 a las 34 semanas. Aquí, ¿le van a poner o no le van a poner maduradores?
Sí, dependiendo, ¿no? ¿Dependiendo de qué? Sí, sí se le Pues aplica. del índice. Así es. Aquí, en muchas de estas pacientitas hasta se pueden solicitar índices. O sea, muchos de estas pacientes ya pueden tener. Por eso yo les dije, y les podría ser muy específico en su pregunta de examen. Semanas de gestación ideales para la administración de esquemas de madurez pulmonar. ¿Y ustedes qué le van a poner? Dos. El índice No, semanas de gestación en las cuales se administra el esquema de madurez pulmonar. después de las 28 semanas. 25 a Después de 32. las 25. No, Ya se ve. 28 a 32 semanas, les dije, que son las semanas ideales. ¿Sale? ¿Se puede poner desde la 25? Claro que sí. ¿Se puede poner hasta la 34.6? Claro que sí se puede poner. Pero lo ideal, 28 a 32. ¿Sale? Ok, muy bien, muchachos. Entonces, y el esquema de antibióticos, pues más comunes que vamos a utilizar, pues son estos, ¿no? Los mismos que vimos ayer, ¿no? Ampicilina, 1 gramo vía oral, IV, perdón, cada 6 horas, o 500 miligramos vía oral por 7 días, o 2 gramos en bolo, también se pueden administrar. Eritromicina, esa dosis es de 333 miligramos vía oral, 3 veces al día por 7 días, o 500 miligramos intravenosos cada 6 horas, que pueden ser cualquiera de las dosis. Obviamente tengo a mi pacientita hospitalizada, pues se las voy a poner intravenosos. Cefazolina, clindamicina, que son 900 miligramos intravenosos cada 8. Pongan bien que Clinda sí son 900 para prevenir datos de coriomionitis, o ceftriaxona también se puede utilizar de 1 gramo IV cada 12 horas, entre otros, ¿no? Cefotaxima, entre otros más. Pero bueno, los que me interesan que sepan es eritromicina, clindamicina y la ampicilina, que son como que los principales en el manejo de la prevención del estreptococo beta hemolítico. ¿Ok? Bueno, otros de los que especifican en los regímenes antibióticos es el uso de aminoglucósidos, pero ese ya lo utilizaríamos cuando está la presencia de una corioamnionitis. Pero ojo, cuando yo voy a administrar el manejo antibiótico de una corioamnionitis, prácticamente estoy hablando de qué voy a finalizar primero. Si tengo una corio, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Se finaliza el embarazo. Así es. Y este esquema, para que no se confundan, este esquema que están viendo, chavos, es para la impregnación de la paciente después del nacimiento del bebé. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me lo dice así? Vean los esquemas. ¿Hay algo que les llamaría la atención y que no lo podría administrar en el embarazo? Gentamicina, ¿no? ¿Te cae esa? ¿La puedo administrar en el embarazo? Es ototóxica, ¿no? Para el producto. Bueno, y también para el... Pero pues entonces así muy marcadas, pero no tanto. Algo que sí, ¿cuál de todas esas está contraindicada? La citromicina. Así es, las tetraciclinas están contraindicadas en el embarazo, en cualquier etapa. De hecho, disminuye el crecimiento del cartílago de los huesos y puede generar alteraciones, ¿no? A nivel cardiovascular, pero principalmente a nivel óseo. Entonces, este esquema que les pongo, que es ampicilina, más gentamicina, más acitromicina, se utiliza solamente que no esté embarazada la paciente. Pacientes con diagnóstico de coriomionitis, puedo utilizar los 2 primeros medicamentos, finalizo el embarazo y continúo con acitromicina, una dosis. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es el tratamiento estándar. De hecho, la acitromicina es solamente una dosis, no es tanto, pero lo ideal es hacerlo fuera de el embarazo. ¿Ok? Y bueno, a final de cuentas, chavos, de esta clase, esta es la diapositiva más importante de todas. Recuerden, muchachos, que por cada día que el bebito pase en la pancita de su mamá, bueno, en el útero de su mamá,
vamos a tener un 1% de sobrevida. Es por ello la importancia de que ustedes sepan hacer el diagnóstico y tener los esquemas adecuados de inducción de la profilaxis antibiótica, saber cuándo iniciar los tocolíticos, manejarlos adecuadamente, cómo utilizar los moduladores pulmonares y evitar que se presenten complicaciones como una corioamnionitis, porque por cada día le vamos a aumentar la sobrevida al bebé al 1%. Entonces, eso es, creo, lo más importante para todos ustedes y lo que vamos a dar en el manejo de esta clase, chavos. Perfecto. Pues aquí acabamos, chavos. ¿Dudas de ruptura prematura de membranas? Recording stopped. ¿Dudas que tengan? Ninguna, son unos expertos ya. Ajá, los escucho. Sí, ya, doctor, ya nos queremos ir de Semana Santa. Bueno, ok, ya no quieren nada. Y luego me mandaron ahí un oficio que el 22 no hay clases y que protestamos y el doctor se le ocurre darnos clases el día de mañana. Digo, bueno, como quieran, sufran o no sufran. Ok, hasta aquí va a llegar su examen, chavos. Sale. Ruptura prematura de membranas, parto prematuro. Les voy a hacer el examen regresando, ¿ok? Y nada más, ya vieron sus calificaciones se las voy a mandar a los chavos, ya las redacté, ya las tengo aquí en mi base de datos, sus calificaciones del examen pasado, a lo que les fue muy bien, pues qué padre, ¿no? A los que no, pues también qué padre, ¿no? Pues pónganse a estudiar o copien adecuadamente, ¿sí? Porque no me chinguen, hay exámenes que los acabaron en 4 minutos y sacaron 9.1, ¿no? Otro en 2 minutos acabó su examen y 9, 8, 10, digo, no sean cabrones, mejor quédense tantito ahí viendo siquiera el examen, ¿no? Y hay otros que, pues bueno, hay más o menos. Pero yo siempre les he dicho que en la cuestión de las evolución, yo les hago el examen por practicidad así. Fácil, me voy a la escuela y les hago el examen en la escuela en vivo. Y ya saben cómo son esos exámenes. Nada más hago la matazón con todos ustedes. Pero el detalle está en que yo creo que tomen sus exámenes y más ahorita que estamos en línea, de una manera de autoanálisis y saber realmente cuánto es lo que sé. ¿Por qué? Porque si yo estoy copiando, si estoy revisando, si lo hago en grupo, lo hago así, pues te va a ir bien en tu calificación, pero al final de cuentas, tu proceso de aprendizaje va a quedar en nada. Y se los digo por qué, por simplemente la clase de ahorita. Me va a extrañar, ahorita alguien grabó la clase, lo autoricé, pero me va a extrañar que ahorita tenemos 38 personas y que el día del examen pues están los 90 y tantos, ¿no? Y sí van a saber algo de rupturas, pero si se los pregunto de frente, pues no van a tener ninguna idea. Entonces, yo creo, muchachos, que los que estamos perfectos. Ahorita saqué a uno de sus compañeros de la clase que no contestó y creo que se los voy a empezar a aplicar, o si no, pues voy a aplicar la de ponerle cierto candado a las clases y yo voy accesando quienes yo quiero que entren, ¿no? Y eso me doy cuenta por los que se conectan y más que los que se conectan, que sí tengo capturas de pantalla de los que prenden su cámara. A esos no los toco, pero en cambio a los otros, que yo nada más los veo cuando hago el examen, pues no sé, yo sé que a veces no quieren prender la cámara porque están haciendo otra cosa muy importante en su vida, pero pues yo sí me doy cuenta. No crean que lo paso desapercibido. Entonces, chavos, pónganse a estudiar. Vamos a ver lo de en sus temas, lo que es ruptura de membranas, lo que es amenaza de parto prematuro. Les voy a preguntar mucha fisiología. Vamos a hablar un poquito de manejos y les voy a poner casos clínicos. Son temas muy bonitos, pero sí necesito que se pongan de lleno. ¿Sale? Entonces los veo regresando a sus clases, chavos. Descansen, disfruten sus vacaciones. ¿Eh?